Hola amigos, Controversias en Salud. La salud junto a tu familia es un programa diseñado para poderte traer temas importantes en educación sanitaria. Con nosotros vamos a tener varios invitados profesionales que nos van a colaborar y nos van a dar unas pautas muy importantes para darnos información que sea de mucha utilidad. Continúa con nosotros. Saludos con todas las personas que están siguiendo este podcast. Les invitamos a mantenerse atentos al tema de hoy en nuestro segmento Controversias en Salud. Con nosotros tenemos el agrado de compartir con la doctora Silvia Suquillo. Ella realizó sus estudios en Medicina y Cirugía en la Universidad Central del Ecuador. Tiene un diplomado en Medicina Familiar y Comunitaria en la Universidad Central. Realizó sus estudios de posgrado en Medicina Familiar y Comunitaria en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y trabaja como médico tratante de medicina familiar. Realiza visitas domiciliarias en el Centro Médico Santa Isabel en Amaguaña. Y también es médico tratante de medicina familiar en el Centro Médico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Cómo has pasado? Buenas noches, Miguel. Un gusto poder participar en este podcast, en esta controversia de medicina. Muy amable por la invitación. Qué gusto, Silvia, tenerte con nosotros. El título que nos va a ayudar en esta noche va a ser sobre el uso de antitusígenos en pediatría. La doctora Silvia Suquillo trabaja con pacientes en consulta externa en la cual ha valorado a una amplia población, ayudando a los mismos que tienen este padecimiento. Vamos a recordar que la tos se presenta principalmente en las neumonías entre un porcentaje que va desde el 30 hasta el 90%. Y también en enfermedades menores como el resfriado común se presenta entre el 80%. Por lo cual, Silvia, cuéntanos, ¿qué más nos puedes decir sobre este síntoma? Acotando a lo que tú ya mencionaste, pues el síntoma de la tos es uno de lo que más preocupa a los padres de familia en la consulta externa. Ese es uno de los motivos mayores de su visita. Excelente. A continuación vamos a realizarte unas preguntas que sería importante para nosotros sean respondidas para el público que nos está escuchando. Ok. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas y respuestas. La primera pregunta, ¿se consideraría a la tos como un signo de peligro? Bueno, recordemos que la tos es un acto reflejo con un medio de protección de las vías respiratorias, es decir, que nos ayudan a eliminar secreciones o cuerpos extraños. Por lo tanto, en el contexto de una infección aguda, no se debe considerar como un signo de peligro en realidad. Muy bien. Entonces estaríamos hablando que la tos también es un medio de protección. Así es. Otra pregunta, Silvi. ¿Cuál es la principal causa de tos en pediatría? Muchos de los estudios nos confirman que la principal causa de tos en niños son las infecciones respiratorias agudas, principalmente de las vías aéreas superiores. Y recordemos que la principal etiología en estas infecciones pues es la viral. Entonces, eso quiere decir que muchas veces no vamos a necesitar antibióticos. Pues no sería para nada necesario, puesto que los virus no se tratan con antibióticos. Entonces, con este antecedente, ¿cómo abordaríamos el tratamiento en los pacientes que consultan por tos? Pues a la tos hay que saber abordarla, ver sus características y aprender a clasificarla. Por ejemplo, tenemos algunos tipos de tos. Los que nosotros nos debemos enfocar, bueno, son en dos tipos de clasificaciones. Una tos aguda, que es menos de 3 semanas, es mucho más frecuente en niños y su principal causa, como habíamos comentado, es un resfriado común.
En cambio, una tos crónica ya es una tos de más de 3 semanas, principalmente se presenta en adultos. Y en el contexto infantil, en cambio, ya podríamos estar hablando de una hiperreactividad bronquial, pensar en un asma, en una bronquitis o hasta en reflujo gastroesofágico. Y si nos vamos a efectos de la expectoración, podemos tener una tos que se le puede llamar productiva o una tos húmeda, que es una tos útil, ya que nos ayuda a eliminar todo lo que son las secreciones. En el contexto infantil, tendríamos que ayudarla, favorecer y no eliminarla. En cambio, una tos seca o no productiva, esa es una tos, ya por llamarlo así, una tos inútil. Esa se da más en el contexto de irritaciones, alergias, y en cambio, en ese contexto, nosotros debemos ayudar a favorecer a la tos y a eliminarla, que se puede tratar de esa manera. Pero en niños hay que tener mucho cuidado porque existe una tos seca falsa, ya que pueden los niños deglutir y no necesariamente pensar que es una tos productiva. Así que no, igualmente no sería necesario tratarla. Interesante lo que nos acabas de decir, Silvia, porque esto nos permite identificar y también nos va a hacer que los padres no tomemos medidas innecesarias, principalmente por el miedo. ¿Es así? Sí, claro. Por lo tanto, nosotros tenemos que considerar estas cosas para poder decir, clasificar la tos como si es una tos que nos está ayudando o es una tos que ya nos puede empezar a perjudicar, más no decir que necesariamente tiene que eliminarse. Vamos a continuar también con otro segmento de preguntas. Y cuéntame, ¿alguna cosa que nos quieras acotar? En este momento, bueno, tendríamos que hablar ya de otro que serían características ya de la tos. ¿Cuál es el mejor tratamiento para la tos? A ver, el mejor tratamiento es la evaluación médica, el buscar la causa exacta que esté provocando la tos. Como médicos podemos saber ciertas características de la tos. Por ejemplo, nosotros en medicina indicamos o tenemos que llamarla, por ejemplo, una tos perruna, cuando hablamos de una localización a nivel de laringe, una laringitis, o puede ser una tos asociada a ronchus, en casos de bronquitis, asociada a sibilancias, cuando escuchamos al escuchar el pulmón, podemos pensar en una crisis asmática, o incluso cuando tiene crepitantes, llamados así en medicina, para diagnóstico de una neumonía. Por lo tanto, es básico y fundamental una evaluación médica. Y en el contexto que habíamos hablado, si estamos indicando que la causa principal de tos en niños son las infecciones respiratorias de vías superiores y que son de etiología viral, su tratamiento va a ser favorecer o ayudar a la tos, más no eliminarla. Y el tratamiento únicamente será sintomático. Y otra sería basados en calmar la tos no productiva, como habíamos hablado en el anterior segmento, hablando de las características o los tipos de tos, en calmar o disminuir cuando es una tos seca o favorecer cuando es una tos productiva. Ese sería el tratamiento en sí para la tos. Excelente lo que nos acabas de decir, porque esto nos va a guiar muy bien, no solo para realizar la evaluación médica, sino también para redirigir mucho mejor a nuestros pacientes. Entonces, las principales pautas generales para el tratamiento estarán también basadas en los tipos de tos, así calmar una tos seca, la tos que habíamos hablado no productiva, que puede ser con antitusígenos, y favorecer la tos productiva, que puede ser con expectorantes y mucolíticos. Excelente, porque nos ayuda a realizar una muy buena evaluación médica y redirigir mejor el tratamiento a nuestros pacientes, calmar también la ansiedad que tienen los papás, el momento que llegan a nuestras consultas y al mismo adulto. Muy bien. Así es. Vamos con otra pregunta. ¿Cuáles son los antitusígenos más utilizados? Es algo que nos veníamos preguntando. ¿Y por qué se utilizan esos antitusígenos, como nos habías estado mencionando? Mira, a propósito del tema que estuvimos revisando, pues hay un estudio realizado en España según las tasas de prescripción en 100 personas por año, que fueron de 20.7 para los antitusígenos, 7 para los simpático-miméticos, como por ejemplo la efedrina, y 23.4 para los mucolíticos. Y metiéndonos a esto, y basados en esto, viendo que son más prescritos antitusígenos y mucolíticos, quería hacer una pequeña
introducción a lo que son estos medicamentos para control de la tos, que podemos clasificarlos en dos tipos, los antitusígenos y los protusivos. Los antitusígenos, que en sí, como su nombre lo indica, pues son para disminuir o calmar la tos, que pueden dividirse en de acción central y de acción periférica. Los de acción central son narcóticos y no narcóticos. Los narcóticos, su principal representante es la codeína, pero son medicamentos que debemos tenerlos mucho cuidado, ya que deprimen directamente el centro vulvar que controla la tos. Por lo tanto, pueden ser sedantes, causar depresión respiratoria y adicciones. Los no narcóticos ya se eliminó esta limitación que tenían los narcóticos, porque actúan de otra forma, no a nivel directamente del centro vulvar. Por lo tanto, ya no son sedativos, no son adictivos y no provocan depresión del centro respiratorio. En cambio, los de acción periférica van a actuar a nivel local, disminuyendo la irritación a través de los receptores. En este caso tenemos al bromuro dipatropio, que es un anticolinérgico, podemos tener a los antihistamínicos y a los anestésicos locales como la benzocaína, que puede ser inmasticables. También la lidocaína, pero actualmente esa ya no se la prescribe. Dentro de los protusivos, en cambio, son los que nos van a ayudar a favorecer la tos, no a limitar la tos. Los protusivos podemos tener expectorantes y los mucolíticos, y entre otros que son de acción no farmacológica, que ya vamos a hablar. Los mucolíticos, estos nos van a ayudar a mejorar la consistencia de la mucosidad del tracto respiratorio y por ende a que la tos sea más efectiva eliminando esta secreción. Entre ellos tenemos como representantes a la acetilcisteína o a la bromexina o su derivado, que es el ambroxol, son los más utilizados. En los expectorantes, en cambio, ellos van a ayudar más hacia la expulsión de la tos a través de mejorar el movimiento de los cilios del tracto respiratorio o a hidratar esa mucosidad para que se pueda eliminar. Entre ellos tenemos a la guaifenesina, a los ioduros como la solución salina al 7%, entre otros. Y a los no farmacológicos tenemos compuestos que pueden estar con mentol, con eucalipto, menta, anís. Esos ya son de características, como le digo, no necesariamente farmacológicos, sino utilizados como terapia alternativa. Esa sería una clasificación general básica, la cual como médicos o como pacientes podemos estar en claro, porque también de ello depende sus efectos adversos y la evidencia que más tarde vamos a hablar sobre ellos. Qué importante es conocer para qué sirven cada uno de los fármacos y qué utilizan los pacientes también cuando llegan a nuestras consultas, especialmente no solo terapia farmacológica, sino también alternativa, como acabas de mencionar. Entonces, entremos a lo que va a ser la otra pregunta. ¿Existe evidencia científica que avala la efectividad de estos fármacos? Bueno, había buscado alguna evidencia científica, hay algunas publicaciones. Nos indican, por ejemplo, que los antitusígenos llevan más de 50 años en el mercado. Y en estos 50 años, la mayoría de los que hemos hablado anteriormente de su clasificación, pues ninguno ha demostrado una eficacia en el contexto de una infección aguda. Ninguno ha sido probado específicamente en niños. Han habido estudios más dirigidos hacia adultos y hay una revisión Cochrane del 2012, que es la única que abarca niños y adultos, unos 1,000 niños y entre adultos. En estas revisiones, pues nos indican, como habíamos comentado ya antes, que una de las principales causas del motivo de consulta o ansiedad que se genera en los padres, pues es la tos en los niños. Es una de las conclusiones que se llega en estos estudios. Y que la tos aguda con frecuencia en el contexto de las infecciones respiratorias agudas, pues no tiene un tratamiento curativo, sino más bien un tratamiento sintomático. Esa es una de las otras conclusiones que se llegó. Los antitusígenos actuales, como digo, no hemos ido mejorando para disminuir lo que son los efectos adversos, más no en su eficacia o más no en su mejor dicho, hemos mejorado en seguridad y más no en eficacia, porque ya vemos que simplemente se han dedicado a controlar únicamente estos síntomas en lo que habíamos clasificado anteriormente. Y sobre todo en las agencias europeas, vamos a indicarles más adelante las referencias bibliográficas, pero existe
las recomendaciones de las agencias europeas y estadounidenses, que sobre todo ellos limitan o tienen en su base de datos la prohibición de prescripción en ciertas edades, sobre todo en Estados Unidos es menos de 2 años. En la Unión Europea y Canadá se disminuye, bueno, se aumenta esta edad a una restricción de hasta 6 años. Entonces, todos estos antitusígenos tenemos que cuidar, no en lactantes y incluso, como te digo, en otros países en menos de 6 años. Lo que acabo de mencionar está referido en una publicación de la revista Anales de Pediatría de Uruguay. Su autor es Rodríguez y está publicado en el 2021, lo cual me pareció una buena evidencia, le podemos encontrar como referencia en PubMed también. Entonces, es una buena referencia. Otros también nos indican que se ha informado mucho acerca de los efectos adversos con la administración de los antitusígenos, sobre todo en preparaciones combinadas, y eso es muy importante, porque hay evidencia con preparaciones combinadas y combinaciones solas, pero hay mayores efectos adversos en presentaciones combinadas. ¿Sí? Eso es muy importante de conocerlo. También los antitusígenos no disponen de una buena evidencia en cuanto a riesgo-beneficio, es decir, comparados con placebo o incluso con terapias alternativas, el riesgo versus el beneficio de dar medicación, pues no está comprobado. Incluso hay ciertos medicamentos que ni siquiera se llegan a equiparar con el placebo, es decir, con nada, ¿sí? O con agua simplemente. También entre antitusígenos, mucolíticos, expectorantes y ansiolíticos, solos o en combinaciones, existen, como habíamos dicho, riesgos potenciales de intoxicaciones al combinarse entre uno o varios de estos. Y también el riesgo de adicción, a pesar de que ya habíamos comentado que los que mayor tienen ese efecto son los de origen narcótico de vía central, pero hay ciertas combinaciones que aún mantienen ese tipo de contenido que es la codeína. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y es necesario educar a los padres acerca de la falta de efectos que tienen los antitusivos, la falta de efectos comprobados y probados. O sea, debemos enfatizar, ser enfáticos. Existe evidencia, tal vez en el podcast no lo podemos mencionar, pero hay mucha evidencia descrita en PubMed que sí nos indican, y si hay como antitusígenos, revisiones Cochrane, revisiones de otros países que nos pueden indicar que no está comprobado que exista, como te dije, con relación incluso al agua, incluso combinaciones del ajo que también se menciona y otro tipo de combinados alternativos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en el manejo de estos productos. Qué interesante todo lo que nos acabas de decir, porque nos va a guiar muy espléndidamente en el tratamiento a nuestros pacientes, a nuestra misma familia muchas veces. Entonces, ¿cuándo está indicado realmente el uso de estos antitusígenos? Mira, en el contexto de una infección aguda, ¿cuándo podemos utilizarlo? Pues habíamos comentado ya, ¿no es cierto?, que tenemos un tipo de tos seca, una tos aguda, una tos crónica, pero en el contexto agudo, si tenemos una tos que dificulta la calidad del sueño, que provoca vómito, que dificulta el poder hablar o incluso el poder alimentarse en los niños, pues ya sería una causa para nosotros poder ayudar o tratar o, como habíamos indicado, favorecer a la tos. No está comprobado que nos va a ayudar, pero puede disminuir sus efectos en estos casos, en el contexto agudo. Pero en el contexto ya de una tos crónica, más de 3 semanas, una tos seca, una tos irritativa, pues sí es necesario hacer el tratamiento en estos casos. Siempre tenemos que recordar que el tratamiento debe ser enfocado, como ya habíamos indicado, a la causa y sobre todo al uso de medicamentos simples, no en combinaciones. Esa sería una de las mejores recomendaciones que les podemos dejar en este podcast. Una, a tratamiento agudo en casos de que sean limitantes, con vómito, con falta de sueño y, como habíamos indicado, que no permita una buena actividad del niño, si es que hablamos en casos agudos. Y en los casos crónicos irritativos. Esas serían las dos causas o las dos formas en las dos causas en las que necesitamos tratar la tos, más no en todas, ya que la tos es como habíamos dicho, un acto reflejo y es autolimitado. Muy bien, perfecto. Entonces, con esto queremos ya para finalizar este podcast, Silvia,
agradecerte primero y que nos puedas recomendar para los profesionales principalmente que nos van a escuchar y para los pacientes. ¿Qué más acotarías sobre este tema? Bueno, tendríamos que acotar que si nosotros ya nos vamos a decidir a dejar un tratamiento para la tos, recordar que hacernos la pregunta, ¿estos medicamentos son seguros? La edad del niño estaría indicado para tratar la tos, ayudarles, o sea, son avaladas científicamente y sobre todo, como habíamos indicado, jamás darlo en combinaciones y dejarlos únicamente el medicamento solo. Recordar cuando es una tos irritativa, una tos seca, una tos crónica, podemos ayudarle a favorecer, a controlar, mejor dicho. Pero si es una tos productiva, tenemos que ir evaluando la sintomatología, la causa específica y tratarla. No simplemente darles los antitusígenos. Qué importante toda esta información que nos has dado y proporcionado esta noche. Silvia, queremos también compartir con todas las personas que nos escuchan que si van a ver el video podcast, también van a tener al final del mismo las referencias bibliográficas que nos has compartido, muy importantes. Con esto queremos despedirte con un fuerte abrazo, que sea lo mejor en tu trabajo día a día. Y si quieres también decirnos algunas palabras. Yo espero haber contribuido con la comunidad, tanto de nuestros pacientes, la comunidad profesional, en un poco que es algo muy común, que es la tos. Es lo que más me ha gustado de este programa o de este podcast. Te agradezco la invitación y espero poder seguir acompañándote en esta iniciativa que me parece muy buena para nuestros pacientes y nuestros colegas. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ti, Silvia. Bueno, pero invitándoles a esta serie de temas controvertidos también para tener una mejor prevención de los mismos y cuidar de tu salud. Queremos también, como segmento especial, invitarlos a que se unan a la página de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar, así como a seguir las publicaciones, tanto de la doctora Silvia Suquillo, de mi persona, Miguel Bolaños, soy especialista en medicina familiar, de igual forma, y que se unan al segundo Congreso Internacional de Medicina Familiar a llevarse en el Ecuador. Una buena noche para todos. Gracias, Silvia, gracias por estar con nosotros y felicitaciones por este encuentro tan maravilloso que es siempre contigo, mi querida también amiga. Muchas gracias. Hasta pronto, Miguel. Hasta pronto, Silvia.